levantando los ojos al cielo, dijo Jesucristo: Padre Santo, no ruego solamente por mis discípulos, sino también por los que gracias a su palabra crean en mí. Que todos sean uno como tu Padre estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versos 20 al 26. Los creyentes somos testigos del Evangelio y de la esperanza. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 17 de mayo, año 2018. La palabra de Dios insiste en el quehacer del testigo. Y cuando se trata de hablar del quehacer del testigo, lo ubica en dos ambientes: en el campo del Evangelio, de la palabra de Dios, y en el campo de la esperanza cristiana. Como que la última voluntad de Jesús de Nazaret es la esperanza de que todos aquellos que van a ser testigos durante tantos siglos en la historia de la humanidad sean uno, como el Padre y el Hijo son una sola realidad. Es como el deseo del Maestro para hacia el quehacer del testigo, que el testigo entienda que debe guardar la unidad, que el testigo sea un mensajero del Evangelio de su Señor, que el testigo sostenga su fe y la defienda hasta el último momento, incluso en el martirio mismo. La Sagrada Escritura, de acuerdo al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, a partir del verso 30, va a dar esa gran enseñanza, cómo es de importante el testigo en dos ambientes. Pablo es el ejemplo para hoy, y Pablo tiene que defenderse entre los fariseos y los saduceos. Él es un testigo. El testigo también tiene ese quehacer de defenderse, y se defiende con lo que cree, con lo que ha vivido, con la experiencia que tiene. No puede salirse de ahí, porque se convierte en un testigo violento. Solamente tiene que defender lo que cree, lo que tiene y lo que ha vivido. El ambiente es bastante pesado para San Pablo en ese momento, porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de ángeles y de espíritus, mientras que aparece otro grupo que se llaman los fariseos, que aceptan toda esa realidad. Entonces se forma como una discusión entre fariseos y saduceos. Acusan a San Pablo de estar enseñando cosas en contra de la fe, en contra de la ley, en contra del mundo judío. ¿Cuál es la defensa de Pablo? La defensa es llevar hasta las últimas consecuencias la resurrección. Soy testigo de Jesús de Nazaret y es el Evangelio que he predicado, diría San Pablo. Lo único que me acusan, dice San Pablo, es que yo estoy hablando de la resurrección de los muertos, y esa es la única pelea que tienen conmigo. Entonces no entiendo por qué tanta discusión. El testigo es una persona muy firme en lo que dice y se sostiene y cree en la palabra de su Señor, que es el Maestro. Así recibimos de San Pablo ese gran ejemplo, cómo el testigo puede llegar hasta el martirio y puede aceptar el azote, la cárcel, la privación de la libertad, pero sigue sosteniendo en lo que él cree. Y se le aparece Dios al testigo y le dice a San Pablo: así como diste testimonio de mí en Jerusalén, también tendrás que dar ese testimonio en la ciudad de Roma,
Y ahí termina la vida el testigo brillante, elocuente y muy firme en lo que tiene que ser un testigo. El Evangelio de Juan en ese capítulo 17 reafirma esa realidad y Jesús de Nazaret quiere que los testigos sean uno, como el Padre y el Hijo son uno. También pide mucho para que los testigos sean guardados en la gracia de Dios, para que consideren que están en Dios y pertenecen a Dios y que estén muy unidos a Dios. El testigo tiene que ser una persona que va hasta el final. El Papa Francisco, en una audiencia en el mes de junio del año 2017, hablaba a la comunidad internacional sobre el tema de la esperanza cristiana y lo enfocaba el Papa como la fuerza de los mártires, como tratando de hacer entender el mismo Evangelio cuando Jesús envía a los discípulos a la misión como testigos. Y dice el Papa que no los ilusiona con elementos fáciles, sino que al contrario les advierte que el anuncio del reino implica siempre una oposición. El testigo siempre tendrá a alguien quien lo critique, lo persiga y lo juzgue, y por eso el testigo no puede salirse de su marco, que es testigo del Evangelio, testigo de la esperanza, hasta el momento de la resurrección. Y terminó el Papa en aquella ocasión esa audiencia diciendo la esperanza cierta que nadie ni nadie nos puede separar del amor de Dios donado en Jesucristo. Dice el Papa que Dios nos done siempre la fuerza de ser sus testigos. Nosotros, donde vivimos la esperanza cristiana, sobre todo en el martirio, escondido de hacer bien y con amor en los deberes de cada día. Y así terminó en aquella ocasión audiencia del Papa Francisco.